Esto no fue un error, fue una advertencia. Donald Trump llegó tarde a Davos y no pidió disculpas. Entró como si el foro económico más poderoso del mundo fuera su escenario privado. En segundos ridiculizó las gafas de Emmanuel Macron, despreció al primer ministro de Canadá, cuestionó la soberanía suiza y se burló de Dinamarca por una guerra perdida hace décadas. Todo eso ocurrió. Está grabado. Pero aquí está la trampa. Mientras muchos vieron caos, el mensaje avanzaba con una precisión inquietante, porque Trump no estaba improvisando, estaba midiendo el terreno. Y si estás viendo esto, no es un debate lejano. No hablaba solo de líderes ni de países. Hablaba de quién merece pertenecer al occidente que viene y quién debe quedar fuera. No presentó políticas, presentó una jerarquía del mundo y se colocó arriba. Lo verdaderamente peligroso no es lo que insultó en público, sino lo que normalizó sin decirlo explícitamente. Y eso apenas estaba empezando. Lo que ocurrió en Davos no fue un episodio aislado ni un exabrupto personal, fue una pieza más dentro de un patrón que ya se había ensayado antes. Trump no llegó a explicar todo. De hecho, solo mostró alrededor de 2/3 del cuadro. Habló de decadencia, de pérdida de lugares irreconocibles. Dijo amar a Europa mientras afirmaba que no va en la dirección correcta. Eso también está registrado. Pero aquí está el punto clave. Nunca definió exactamente qué se había perdido. Nunca dijo qué hacía que esos lugares dejaran de ser reconocibles. Esa ambigüedad no es un fallo. Es la herramienta, porque cuando no se nombra el problema, cada oyente lo rellena con su propio miedo. Ahora fíjate en el movimiento retórico. Trump no discutió políticas concretas, ni cifras, ni leyes. Habló de civilización, de cultura, de un occidente frágil bajo amenaza. Y aquí es donde la historia cambia. Porque cuando un líder deja de hablar de ciudadanos y empieza a hablar de herencia, el debate deja de ser político, se vuelve existencial y eso abre una puerta que rara vez se cierra sin consecuencias. ¿Te diste cuenta de lo que nunca negó? Trump no estaba describiendo un problema abstracto, estaba señalando un enemigo. En Davos dijo literalmente que ciertas partes de Europa ya no son reconocibles. No habló de infraestructura ni de economía. Habló de identidad, de algo que, según él, había sido alterado. Y ese detalle importa más de lo que parece, porque cuando calificas un lugar como irreconocible, no estás evaluando políticas públicas, estás sugiriendo contaminación. La frase no es nueva, tiene historia. Y Trump la activó con cuidado. Luego vino el giro. Afirmó que la grandeza de Occidente no surgió de instituciones, ni de la democracia, ni del pluralismo, sino de una cultura muy especial que sacó a la humanidad de la oscuridad. Eso también está dicho, palabra por palabra. Pero aquí está el punto crítico. Nunca explicó qué es esa cultura. Nunca la definió. Y esa omisión no es inocente. Porque cuando cultura no tiene contenido claro, se convierte en un código. Un código que algunos entienden perfectamente. Ahora observa lo que falta en todo el discurso. No hay una sola mención a integración, derechos o ciudadanía compartida. Solo pertenencia. Y cuando la pertenencia reemplaza a la ley, el terreno cambia por completo. Aquí es donde la historia empieza a escalar. Aquí es donde el discurso dejó de ser solo retórico y empezó a volverse peligroso. Porque Trump no se quedó en la nostalgia. Empujó la idea hacia una conclusión implícita. Dijo que esa cultura especial era frágil, que estaba bajo amenaza. Y luego le puso nombre a esa amenaza, la migración. No como un desafío administrativo, ni como una realidad humanitaria, sino como una fuerza invasiva. Eso también está en el registro. En ese momento, el lenguaje cambió de velocidad. La diversidad ya no apareció como un hecho social, sino como un síntoma de decadencia. Partes de Europa, insistió, habían sido alteradas hasta volverse irreconocibles. Y aquí ocurre algo que debería incomodar. Esa lógica no es nueva. A lo largo de la historia, cuando líderes han hablado de civilizaciones que caen por mezclarse, nunca se han detenido en reformas suaves. Porque si el problema es existencial, cualquier respuesta se vuelve justificable. Lo anormal empieza a parecer necesario.
La exclusión se presenta como protección, y lo que antes sonaba impensable empieza a normalizarse. Trump no anunció medidas concretas en Davos. No hacía falta. Estaba preparando el marco mental para que otras decisiones más duras parezcan inevitables después. Y eso nos lleva a la parte que cambia por completo cómo se entiende este discurso. El punto de no retorno llegó cuando Trump trasladó esa lógica a personas concretas. No habló en abstracto. Señaló a los somalíes estadounidenses y recicló estereotipos sobre fraude, criminalidad e incapacidad intelectual. Eso ocurrió. Está dicho. Y ese momento cambia todo, porque ya no se trata de fronteras ni de flujos migratorios. Se trata de jerarquía humana. Trump cuestionó su capacidad de integrarse y con ello puso en duda la legitimidad misma de una sociedad multicultural. Sugirió que algunas culturas nunca han construido nada de valor y por lo tanto no tienen un reclamo legítimo sobre Occidente. Esa no es una opinión suelta, es una clasificación. Algunos pueblos en su marco son portadores de civilización. Otros son cargas. Aquí aparece la contradicción que no se puede ignorar. Mientras hablaba de grandeza y legado, estaba negando la posibilidad de adopción de ese mismo legado. La prosperidad occidental, según esta lógica, no se aprende, se hereda. Y si no se hereda, no pertenece. Cuando esa idea entra en el discurso político, la inmigración deja de ser un debate y se convierte en una amenaza existencial. Y a partir de ahí, casi cualquier política puede justificarse como defensa. Esta es la línea que, una vez cruzada, reordena todo lo que viene después. A partir de ahí, todo empezó a acelerarse. No fue una sola idea, fueron varias encajando rápido. Trump ya había hablado antes de malos genes, ya había amplificado teorías sobre el gran reemplazo. En Davos, simplemente las conectó a un escenario global, extendió la advertencia a Europa, dijo, en esencia, que si no recuperaba el control sobre quién entra y quién pertenece, el declive sería inevitable. Y ahí apareció otra pieza clave, la influencia de Stephen Miller, su principal ideólogo migratorio. Miller lleva años promoviendo una historia mitificada donde Occidente es una línea pura, continua, sin mezclas ni rupturas, desde la antigüedad clásica hasta Estados Unidos. En ese relato, la diversidad no es fortaleza, es una amenaza. Ahora suma esto a otro hecho concreto. Trump ofreció asilo a sudafricanos blancos alegando un genocidio imaginado, no a personas perseguidas en general, a un grupo racial específico. El patrón se vuelve imposible de ignorar. Victimización selectiva, protección selectiva, urgencia fabricada, todo ocurre rápido, sin pausa para el debate. Y cuando las ideas se mueven más rápido que las instituciones, algo siempre se rompe. La pregunta ya no es si esto es coherente, es qué pasa si esto continúa. Ahora baja esto del nivel de líderes y foros y tráelo a tu vida. Porque cuando un presidente redefine quién pertenece a la civilización, las consecuencias no se quedan en discursos, te alcanzan. Si cultura se convierte en herencia, tu estatus deja de depender de la ley y empieza a depender de la percepción, de cómo te ven, de dónde vienes, de tu apellido. En ese marco, la integración ya no es suficiente, el esfuerzo ya no basta. Siempre hay una prueba más que pasar. Una sospecha nueva. Para millones de personas, eso se traduce en algo muy concreto. Más controles, más exclusión, menos derechos asumidos como seguros. No hace falta que te deporten para sentirlo. Basta con saber que tu lugar es condicional, que puede ser revisado, que puede ser revocado. Y esto no afecta solo a migrantes. Afecta a cualquiera que viva en una sociedad diversa. Porque cuando el poder decide que algunas personas son cargas, el umbral de lo aceptable se desplaza para todos. El miedo se normaliza. La arbitrariedad se vuelve rutina. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que viene después no es ideológico, es estructural. Para entender por qué esto avanza, hay que mirar el mecanismo, no el escándalo, porque estas ideas no se imponen solo por fuerza, se filtran a través de incentivos. Trump no necesitó gritar ni promulgar leyes en Davos. Le bastó con cambiar el marco. Cuando defines el mundo como una batalla civilizatoria, conviertes el miedo en virtud. La exclusión se vuelve responsabilidad. La dureza se vende como realismo. Y aquí está la clave incómoda. Este lenguaje funciona porque ofrece simplicidad en un mundo complejo. Reduce crisis económicas, tensiones sociales y cambios demográficos a una sola causa clara y emocional. Ellos.
Además, desplaza la atención. En lugar de discutir poder, desigualdad o decisiones políticas, el foco se mueve a la identidad, a quién pertenece, a quién sobra. Ese desplazamiento protege a quienes ya tienen influencia, porque el conflicto se dirige hacia abajo y hacia afuera, no hacia arriba. Y cuanto más se repite este marco, más normal se vuelve. Los medios lo discuten, los aliados lo negocian, los adversarios lo imitan. Lo que antes habría sido impensable entra en el terreno de lo debatible. Y una vez que algo es debatible, ya ha avanzado medio camino. Esta es la parte que rara vez se dice en voz alta y nos lleva directamente a lo que viene después. Desde aquí, el camino se bifurca, pero ninguno es tranquilo. En una dirección, este marco se consolida. Las palabras se vuelven política. Lo que hoy se dice en foros internacionales, mañana se traduce en decisiones administrativas, acuerdos selectivos, fronteras más duras, derechos más frágiles. No hace falta un anuncio dramático, basta con una acumulación silenciosa, un permiso que se niega, un asilo que se redefine, un aliado al que se le recuerda su dependencia. Trump ya dio pistas de esto en Davos cuando habló de Canadá y Europa como beneficiarios de la generosidad estadounidense, cuando trató la soberanía como algo condicional. En la otra dirección aparece fricción, resistencia, no solo moral, sino estratégica. Aliados que empiezan a tomar distancia, instituciones que se tensan, mercados que reaccionan a la incertidumbre, porque cuando la cooperación se reemplaza por amenaza velada, la confianza se erosiona rápido. Y aquí está lo inquietante. Ambos caminos pueden avanzar al mismo tiempo. Presión hacia afuera, normalización hacia adentro. Nada de esto ocurre de golpe. Ocurre mientras otras noticias distraen, mientras se discute el último titular. Pero si escuchas con atención, el próximo movimiento ya se está formando. No será anunciado como ruptura. Será presentado como necesidad, como algo inevitable. Y cuando llegue ese momento, muchos dirán que nadie lo vio venir, aunque las señales estuvieron ahí desde el principio. Todo esto se reduce a una sola idea, y es incómoda de aceptar. El verdadero poder no está en los insultos ni en las provocaciones, sino en el marco que hace que ciertas conclusiones parezcan naturales. En Davos, Trump no gritó órdenes, redefinió el tablero. Presentó el mundo como una herencia en peligro, no como una comunidad en construcción. Y cuando aceptas ese marco, muchas cosas dejan de parecer extremas. La exclusión se vuelve lógica, la coerción se vuelve preventiva. La desigualdad se disfraza de destino. Esa es la trampa. El discurso no busca convencerte hoy. Busca que mañana, cuando llegue la siguiente medida, ya no te sorprenda, que sientas que no había otra opción. Esta historia no trata solo de Trump, ni de Davos, ni siquiera de Occidente. Trata de cómo las ideas viajan desde el escenario hasta las estructuras y de cómo el lenguaje puede preparar decisiones antes de que se anuncien. Si quieres entender qué viene después, no mires solo lo que dicen. Observa qué están normalizando, porque ahí es donde el futuro empieza a tomar forma. Si quieres seguir este análisis y no perder la próxima capa de esta historia, sígueme y suscríbete. Esto no termina aquí.